Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por conectarse. Vamos a esperar un minuto, que todavía hay gente que está intentando entrar al link. Bueno, agradecerles el tiempo en en estos webinars que ustedes están tomando para poder formar parte de estos encuentros formativos que espero les sea de utilidad. La idea es realizar una serie de charlas muy similar a los que hemos realizado el año pasado. El año pasado tuvimos la posibilidad de llevar adelante más de 10 encuentros formativos, 11 para hablar particularmente, los cuales logramos tener una concurrencia importante. Nuestra idea ahora es ir a temas más específicos. Es por ello que en función de eso y también de unas encuestas que seguramente reciban al terminar este webinar, decidimos clasificar ciertos temas de importancia como para abarcarlos en las próximas charlas. Y uno de esos temas es, por supuesto, el tema que nos convoca actualmente, que es estrategias de control de plagas en sistemas de almacenamientos ecológicos. Quien no me conoce, me presento, mi nombre es Hernán Funes. Desde Pelsis queremos empujar, promover este tipo de encuentros formativos con la característica y la particularidad de la virtualidad que nos permite llegar a diferentes puntos e incluso en diferentes momentos. Dicho esto, vale la pena aclarar que esta presentación está siendo grabada y la misma va a ser subida en nuestro canal de YouTube para que puedan verla posteriormente en caso que quieran repasar algún concepto o tal vez compartirla a quienes no hayan podido asistir en este encuentro. Un poco nuestra estrategia, como les mencionaba, es generar este tipo de interacciones, las cuales para nosotros son muy enriquecedoras porque también nos permiten poder encontrar aquellos temas en donde tenemos que enfocarnos para poder brindarles herramientas de vuestras necesidades. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar. A lo largo de esta presentación vamos a estar viendo diferentes tópicos. Vamos, como siempre, a empezar luego de una muy breve introducción respecto a sistemas de producción ecológicos, a ver por qué las plagas son un problema, cómo es que las plagas pueden dañar a los sistemas de almacenamiento y de qué manera nosotros podemos generar acciones para evitar de que estas plagas generen esos daños. Para ello es importantísimo reconocerlas y poder establecer algunas particularidades que nos van a permitir llevar a cabo acciones de control específicas. Que como esta charla y este webinar va a estar enfocado específicamente en producciones ecológicas, nos vamos a centrar en esas acciones no químicas para que este sistema de producción se ajuste a lo que un sistema de producción ecológico demanda. Vamos a mencionar un poquito, muy brevemente, algunas de las herramientas químicas que tenemos para almacenar granos, semillas, pero vamos a hacer mucho hincapié en la parte no química, que es lo que nos viene, lo que más importa dentro de las producciones ecológicas, lo que más importa y lo que se debe hacer dentro de las producciones ecológicas. Ahora, cuando hablamos de producciones ecológicas, hay una tendencia en aumento a lo largo de los últimos 10, 15 años en España, en donde se estima que el 10% de las producciones en España actualmente son producciones ecológicas, dentro de las cuales se destacan comunidades, como se puede ver en este gráfico, como comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha o Cataluña, como las principales. Esta es información estadística brindada por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, la SEAE, y dentro de estas superficies destacadas hay cultivos que se destacan por sobre otros, siendo los cultivos permanentes los de mayor superficie dentro de estas comunidades, abarcando así todo lo que tiene que ver con frutos secos, también producciones de olivo y también producciones de vides, de viñedos. Estos son las tres principales
tipo de producciones dentro de las producciones ecológicas y lo que es frutos secos, granos, tienen un componente muy, muy importante en esa torta. Vamos entonces a entrar en lo que es tipos de plagas y clasificación, como para que podamos primero identificar cuál puede ser el problema, cuál pueden ser los daños que ocasionan estos problemas, y después poder hablar un poquito de qué manera no química podemos solucionar esos problemas y estar así dentro de lo que es un sistema de producción ecológico. Como siempre mencionamos, cuando hablamos de diferentes tipos de plagas es importante conocer algunos aspectos básicos de su forma de vivir, de su forma de crecer, de multiplicarse, de alimentarse, de buscar refugios. Es lo que coloquialmente denominamos biología funcional. El saber qué plaga tengo y cómo esa plaga me está ocasionando un daño en mi sistema productivo, me permite poder establecer acciones, si se quiere, estratégicamente correctas para poder generar la disminución de esa plaga a un punto que no nos ocasione un daño económico, porque en definitiva lo que buscamos es que no haya daño económico. En ese sentido, la identificación, o sea, la identificación cualitativa, saber qué plaga es, nos va a brindar gran información y también saber cuánta plaga tengo, nos va a permitir establecer una medida de ese nivel de plaga para poder cuantificar cómo disminuye a lo largo de que se implementa una estrategia de manejo integrado y así poder estar relativizándolo a una eficacia en el tratamiento. Recordemos que las cosas que podemos medir son las que podemos mejorar. Si yo no sé, primero, qué tipo de plaga tengo, después cuánto de esa plaga tengo, no sé cuán efectivo es lo que llevo adelante. Entonces es importante en los sistemas de monitoreo tanto la identificación cualitativa como la identificación cuantitativa. Y la identificación cualitativa nos va a dar otra información, como cómo está dañando esa plaga al cultivo, al grano, a la semilla, y de qué manera puedo evitarlo. ¿Dónde se está refugiando? ¿Qué necesita para sobrevivir? ¿Cuál es la capacidad que tiene para reproducirse en un periodo de tiempo determinado? ¿Cuáles son las condiciones óptimas? Ustedes saben que hay plagas que tienden a proliferar más en momentos más cálidos, otras plagas tienden a proliferar o a moverse incluso con temperaturas bajas. Entonces, eso también nos permite vincular una estacionalidad en el año con apariciones concretas o prever apariciones en función de condiciones medioambientales que se van dando. Y también nos va a estar dando información de desde cuándo están presentes, porque muchas de estas plagas vienen ya directamente del cultivo. Hablamos de producciones ecológicas, y esas producciones ecológicas vienen del campo y van al sistema de almacenamiento. En ese paso, sobre todo en actividades donde la carga de insecticidas, la carga de biocidas es nula o baja, o restringida por lo menos, tenemos un potencial riesgo de contaminación ante una no muy marcada forma de proteger a ese grano elevada. Entonces, saber desde cuándo está presente también nos permite poder llevar adelante esas estrategias de manejo que les menciono. Los artrópodos plaga, fíjense que hablo de artrópodos plaga y no de insectos, porque hay incluso otros organismos que no son insectos que pueden ocasionar daños en los granos. Los podemos clasificar en primarios y secundarios, plagas primarias o plagas secundarias, y hay alguna bibliografía que también habla de plaga terciaria. A mí me gusta mucho utilizar la definición primaria y secundaria. Cuando hablamos de plagas primarias nos referimos principalmente a aquellos insectos que se alimentan de granos sanos, de granos que no han sufrido un daño previo. Son las plagas más importantes dentro de un sistema de almacenamiento y estas cumplen su ciclo de vida y se mueren cuando ya no tienen más alimento, cuando se agotan esa fuente de alimento. De esta manera, en un sistema cerrado donde tenemos granos sanos y granos contaminados, los niveles de multiplicación son muy elevados. Estos daños pueden comenzar en el campo y se propagan y se multiplican en un silo, por ejemplo. El típico ejemplo de las plagas primarias lo constituyen lo que coloquialmente conocemos como gorgojos. Vale la pena aclarar que cuando hablamos de gorgojos, que hablamos de carcomas y de otros nombres vulgares dentro de los insectos, nos vamos a referir a una forma coloquial de denominarlos.
Pero esto tiene su trampita y es importante que sepamos que todos estos insectos tienen un nombre científico que es la forma correcta de denominarlos. ¿Y por qué digo esto? He ido a ver muchas industrias en donde cualquier bichito que camina chiquitito es un gorgojo y cuando uno lo ve en lupa con un aumento visual y ve algunos detalles como la imagen que estamos viendo en la presentación, encuentra diferencias significativas en cuanto a su morfología y a su coloración incluso. De esta manera, el riesgo que hay en tener un falso diagnóstico al denominar gorgojo una plaga que no es un gorgojo, nos puede conllevar a tomar unas decisiones erradas, equivocadas, al momento de tratar de evitar la proliferación del gorgojo. Y hablando específicamente del gorgojo, nos referimos a los géneros dentro del orden de los coleópteros conocidos como Cytophilus. Hay 3 especies muy comunes dentro de los granos almacenados que podemos encontrar. El famoso Cytophilus oryzae, Cytophilus granarius y Cytophilus seamais. Coloquialmente, si se quiere, al Cytophilus oryzae lo podemos llamar gorgojo del arroz, al Cytophilus seamais lo llamamos gorgojo del maíz y al Cytophilus granarius lo podemos llamar gorgojo del trigo. Muchas veces no se utiliza ese nombre vulgar. ¿Por qué? Porque el llamarlo gorgojo del arroz, gorgojo del trigo o gorgojo del maíz, involuntariamente lo estamos vinculando a una especie. Entonces, si decimos gorgojo del arroz, pensamos que solamente está presente en el arroz. Y nada que ver con su biología. Tanto Cytophilus oryzae, granarius y sea maíz pueden estar en cualquier tipo de grano, por más que se denomine vulgarmente gorgojo del arroz, gorgojo del trigo del grano y gorgojo de maíz. Entonces, es muy importante diferenciarlo entre ellos, sobre todo en el caso de granarios, que como pueden ver, tiene una coloración marrón clara y no tiene esas manchitas típicas en las alas, en los elitros. En los coleópteros, las alas estas engrosadas que sirven para protección se denominan elitros. Y en el caso de Seamais y Orizae tiene 4 manchitas, que se ven bastante bien. En el caso de Granarius, no. Y tiene una tonalidad un poco más marrón. ¿Mm? Este es el único que no vuela. Este vuela y este vuela. O sea, el Cytophilus oryzae y el Cytophilus seamai tienen capacidad de vuelo. ¿Por qué menciono esto? Vamos a ver diferentes herramientas para identificar y para cuantificar. Y una de ellas son trampas que podemos colocar en un ambiente para capturar insectos voladores. No es lo mismo colocar una trampa con un atrayente, por ejemplo, un atrayente químico como puede ser una feromona, para insectos que no vuelan, la cual tiene que estar colocada en zonas bajas y tiene que tener una configuración específica, o una trampa que puede atraer insectos voladores, que tiene que estar colocada en una determinada altura. Y para eso tenemos que identificar a la especie. Esa identificación también nos va a ayudar en tratar de comprender cómo es que se está propagando, cómo se puede llegar a propagar un gorgojo, si vuela o no vuela, dentro de una industria, dentro de un lugar donde tenemos materia prima, dentro de diferentes hilos. Obviamente que los insectos que tienen capacidad de vuelo tienen una posibilidad de diseminación mucho mayor que otros. El desarrollo de este insecto es bastante, si se quiere, críptico, porque la mayoría de sus estadios juveniles, sobre todo huevos y los diferentes estadios larvales y la pupa, está y ocurre dentro del grano. Se desarrolla de manera muy rápida. El desarrollo de este insecto con temperaturas adecuadas puede ocurrir de huevo a adulto en 18 días. O sea, en 18 días cumple todas las fases larvarias hasta la fase de pupa, donde hace esa metamorfosis, ese cambio de forma de la larva y aparece en formato ya adulto. Esa transformación en ese periodo de tiempo corto hace que veamos de repente granos, entre comillas, sanos, sin ninguna presencia o actividad de insectos, y al poco tiempo aparezcan un montón de insectos caminando en el exterior, que son los insectos adultos que han emergido de adentro del grano. Normalmente la hembra coloca un huevo en el grano, previamente perforado por su aparato bucal. Como se puede observar, la cabeza de este insecto tiene como una pequeña protuberancia característica de este grupo de insectos, y en el extremo de esa protuberancia tienen un aparato bucal masticador que permite hacer una perforación en el grano,
Esa perforación le permite a la hembra, como se puede ver en la primera imagen, en el primer gráfico, colocar un huevito, el cual es tapado con una sustancia conocida como sustancia coletérica, y es prácticamente invisible, no podemos visualizarlo, pero ese grano tiene un huevo dentro de ese grano. Entonces, cuando ese huevo madura, ese embrión madura, nace una larva sin patas, que se va a alimentar del grano constantemente y va a hacer todo su ciclo de vida dentro del grano. Cuando llega el momento de pasar a su fase adulta, empupa dentro del grano y después sale el insecto adulto. Por eso menciono de que tiene un ciclo de vida bastante críptico. Este es uno de los motivos por el cual cuando se compra un paquete de arroz, supónganse, contaminado, y a priori no se ve ninguna evidencia de gorgojos, y uno lo coloca, este paquete de arroz, en una alacena, al poco tiempo, cuando nacen los adultos, agarra ese paquete de arroz perfectamente hermético y está lleno de insectos. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo generación espontánea? No, no existe la generación espontánea. Simplemente hubo un cambio de fases de su forma juvenil a su fase adulta dentro de ese paquete, porque ahí lo que tenía el insecto es todo lo que necesita un insecto para transformarse en plaga: agua, refugio y alimento. La hidratación propia de estos insectos, que es baja, la adquiere de la humedad del entorno. Vamos a ver que muchos insecticidas no pueden penetrar al grano. Entonces, tenemos que buscar de qué manera podemos controlar este tipo de situación. Y estamos ahora en un webinar hablando de sistemas ecológicos. Entonces, tampoco es que podemos aplicar biocidas residuales que eviten que la hembra haga esta postura. Tenemos que buscar otro tipo de productos que tal vez tengan un efecto residual y que eviten esta situación inicial, en donde la hembra va a colocar un huevo en la superficie del grano. ¿Y existen? Sí que existen. Ahora los vamos a tratar. Pero recordemos de que si ya la hembra coloca el huevo, la cantidad de acciones que podemos hacer para evitar de que de ese huevo salga el adulto son cada vez menos y menos efectivas también. ¿Existen tratamientos con manejo de temperatura que pueda ayudar? Claro que sí. Existen tratamientos también con manejo de gases que pueden afectar la viabilidad de esas posturas. Claro que sí, pero tienden a ser costosos y tenemos que también tener en cuenta muchas otras variables del entorno para que sea eficaz ese tratamiento no químico llevado a cabo, ¿no? Se entiende que cuando hablo de no químico me refiero a la no aplicación de insecticidas convencionales, porque en realidad hablar de algo no químico es medio extraño porque todo es químico, todo es químico, todo lo que vemos es químico. Pero bueno, se entiende dentro de producciones ecológicas que cuando decimos tratamientos no químicos nos enfocamos a tratamientos físicos, térmicos, etcétera. Otra plaga interesante, que muchas veces se lo conoce vulgarmente también como gorgojo, pero está asociado a leguminosas, es conocido como el gorgojo del frijol, o también conocido como el falso gorgojo del frijol. Y digo falso gorgojo para no confundir con este gorgojo, porque de hecho, si bien son coleópteros, tiene una forma completamente diferente. Acá podemos observar al gorgojo del frijol con su nombre científico, Acanthus celides obtecus. Es una especie que empieza a aparecer al principio de verano, fines de primavera. Los adultos se reproducen para dar una nueva generación y las larvas van a penetrar al grano, colocan huevos por fuera y dejan al grano de la leguminosa, esto se ve mucho en porotos, en frijoles, agujeros claramente evidenciables, ¿no? Tras completar su desarrollo, pasan a la fase de pupa esas larvas y luego emergen los adultos que son de que poseen esa morfología, ¿no? Tienen un aspecto redondeado, no tienen la típica protuberancia de los gorgojos como vimos en el insecto anterior. Los colores de sus patas son más claros, amarronados, al igual que sus antenas largas, que son fácilmente evidenciables, y pueden también aparecer estos adultos a campo, colocando huevos incluso
en plantaciones de judía, directamente sobre la vaina, atravesando la vaina y colocando huevos dentro de la semilla a través de la vaina. Entonces puede ya venir contaminado de campo con este tipo de insectos. Normalmente tienen 3, 4 generaciones anuales y en función de la temperatura, cuando hay inviernos o en zonas donde hay inviernos bien marcados y fríos, pueden entrar en una etapa de diapausa, en lo que sería una especie de hibernación, en forma de adulto, en donde no se alimenta, se queda quieto y baja su metabolismo para pasar así los momentos de temperaturas muy bajas. ¿Tá? Eh, en forma de adulto o en forma de larva, dependiendo del momento en que bajen esas temperaturas. Pero si es en forma de larva, es una forma de larva avanzada. Y normalmente, si está en forma de larva, va a estar dentro del grano. En forma adulta va a estar fuera del grano, haciendo esa diapausa en invierno. Dijimos que comienza a ser activo en verano y las temperaturas óptimas para que este insecto crezca y crezca muy rápido y avance en estas 4 generaciones anuales que les menciono, rondan entre los 27 y 30 grados de temperatura. Otra especie que podemos encontrar es el barrenador del maíz. El barrenador del maíz es una especie pequeña, también coleóptera. Por ende, cuando menciono coleóptero me refiero a que son insectos con metamorfosis completa, cuyos estadios juveniles también son larvas. Las podemos encontrar en precosecha incluso, en maíz, en trigo, en yuca, hasta incluso en yuca. Y es una especie que tanto las formas larvales como las formas de adultos pueden penetrar, atravesar estructuras vegetativas y llegar al grano, a estructuras fructíferas. Otra especie que encontramos, ya saliendo de los coleópteros y dentro de las plagas primarias, es la palomilla de los cereales, Citotroga cerealela, que es una especie de lepidóptero cuyo adulto no ocasiona daño, pero su larva ocasiona muchísimo daño. Es una polillita pequeña de aproximadamente de unos 10 a 16 milímetros de envergadura alar. Fíjese que, a diferencia de otras especies de lepidóptero, tiene un tono grisáceo y tiene flecos. Eso es bien característico de esta especie. Y es muy importante diferenciar esta especie de otras especies de lepidópteros, porque otras especies de lepidópteros nos permiten, dado su característica, poder utilizar herramientas de semioquímicos, de feromonas, las cuales tienen como particularidad que son específicas. Para Citotroga no tenemos unas feromonas desarrolladas específicas para Citotroga. Entonces, si vemos polillas y creemos que son, por ejemplo, Plodia en vez de Citotroga, y en realidad tenemos Citotroga, y llevamos adelante estrategias de manejo, ya sea con función sexual o de monitoreo, específicamente desarrolladas para Plodia, con por ejemplo feromonas para Plodia, no van a tener una eficacia para este producto. Por eso es importante diferenciar Citotroga de otras polillas. Es clave para que podamos tener un éxito en el control. Los huevos lo van a colocar en granos sanos. Pueden, cuando colocan huevos, dejar a una especie de tela. Recordemos que más que tela es una seda, ¿no? Los lepidópteros, muchos lepidópteros tienen una glándula que se llama spirinet, la cual libera una sustancia que al entrar en contacto con el oxígeno se solidifica y forma los famosos hilos de seda. Y esto es característico en este caso de Citotroga. No mucho, pero algo de seda deja en el lugar donde aparecen las larvas y donde aparece también los huevos. Que también nos sirve como señal de presencia de que ahí hay una actividad. Otra característica es de que son sensibles a temperaturas extremas. Si de repente en el lugar hay temperaturas cercanas a 40 grados, va a haber una mortalidad muy importante de esta especie, sobre todo de las formas adultas, lo mismo que en temperaturas bajas. Las temperaturas por debajo de los 17 grados ya inhiben su comportamiento de alimentación. Las larvas no se van a alimentar en invierno o en otoño frescos, con temperaturas inferiores a la mencionada. Otra especie es el barrenador menor del grano, o también conocido como gorgojo capuchino, muy similar al otro barrenador del maíz que les mostré. La diferencia son estas claras antenas evidentes. Esta especie empieza a ser activa en los meses de primavera, se reproducen fácilmente, dan mucha descendencia en poco tiempo, y la hembra realiza una puesta de huevos sobre el grano. Al emerger la larva de ese grano,
se introduce en el interior del mismo y empieza a alimentarse. Así va pasando de un estadio larval al siguiente hasta finalmente llegar al estadio de pupa, donde hace la metamorfosis y pasa a una forma adulta. El rango de temperatura es muy amplio. Acá podemos encontrar actividades de esta especie en temperaturas de 28 a temperaturas de 38 grados. Siempre tiene que haber una humedad mínima para que sea activo y para que pueda hidratarse de 30% de humedad relativa. Por debajo de la humedad relativa ya es bien complicada. ¿Qué más podemos agregar de esta especie? Las larvas y los adultos provocan una pérdida de calidad muy importante en grano por disminución del peso. También en los granos destinados a alimento animal baja muchísima la capacidad nutricional de esos granos al después formar pienso, por ejemplo. Se alimentan de la parte, como muchas de estas especies, se alimenta de la parte nutritiva del grano del endosperma, bajando así la característica importante cuando se lo destina para consumo animal a esos granos. Y dan una debido a su gran capacidad de proliferar, dan una gran cantidad de deyecciones y también de insectos muertos, generando una situación de contaminación muy, muy alta. En la otra, en la otra vereda, digamos, enfrente a la otra clasificación, encontramos a las plagas secundarias. Y las plagas secundarias, a diferencia de las plagas primarias, aparecen y se alimentan cuando el grano ya está dañado. La capacidad de alimentarse de diferentes granos es muy amplia y encontramos así eh, un gran abanico de insectos. Entre ellos se destacan algunos lepidópteros como Plodia o algunos coleópteros como el famoso Tribolium, una especie muy, muy conocida en muchos de nuestra industria. El Tribolium, a veces conocido vulgarmente como tribolio, también lo podemos encontrar en bibliografía como gorgojo castaño de la harina. Lo que tiene la particularidad que cuando hablamos de silos harineros, no es una plaga secundaria, sino que es una plaga primaria. Entonces también contemplemos que la clasificación primaria o secundaria es antrópica. Según la actividad que estemos llevando adelante, la podemos clasificar de una forma o de otra. Las poblaciones de Tribolium castaneus se desarrollan en el mismo entorno que otro Tribolium, que es el Tribolio confusum. Son muy parecidos. Hay una pequeña diferencia en la posición distal de los últimos segmentos de la antena, de los últimos antenitos, que ahora les voy a mostrar en una foto detallada. Y ustedes dirán, ¿y para qué quiero saber si es Tribolium castaneo o Tribolium confusum? Bueno, hay una pequeña diferencia en cuanto a la capacidad que tienen de producir alergias. La presencia de deyecciones o de insectos muertos en material que es consumido cuando estamos ante Tribolium confusum es muy probable que produzcan alguna situación de asma, de rinitis o conjuntivitis, mientras que Castaneum no. Entonces, si queremos darle una, un plus en esa clasificación y esa importancia sanitaria del insecto, es interesante poder diferenciar una especie por sobre la otra. Las larvas van a preferir alimentarse de harinas, por eso digo que son plagas secundarias, o también del salvado. Y otra particularidad es que le confieren un olor desagradable al producto, generando también así una pérdida de la calidad del mismo. Eh, Acá tenemos una imagen en donde podemos ver la diferencia entre Confusum y Castaneum, sobre todo en el tamaño de los últimos segmentos. Cuando el tamaño va de menor a mayor, esto es típico de Confusum, y cuando el tamaño se mantiene similar en los últimos tres segmentos de la antena, es Castaneum. Otra especie importante que se caracteriza porque camina mucho, la encontramos moviéndose mucho dentro y fuera de los hilos, tiende también a salir cuando las temperaturas aumentan, es el carcoma dentado. El carcoma dentado se caracteriza porque tiene esta dentición, si se quiere, o esta protuberancia, como si fuesen pequeñas espinitas en la estructura del tórax del insecto. Es un insecto pequeño que mide 2,5 o 3 milímetros, se encuentra en gran cantidad, las larvas son de color rosáceas, más difíciles de diferenciar porque se camuflan con el entorno, pero
los podemos ver caminándose y desplazándose de una manera muy, muy fácil. Eh, ¿Qué más? Las hembras colocan los huevos de forma aislada. Puede que haya pequeños grupos de huevos muy difíciles de detectar, de hasta 5 huevos, de los cuales ahí eclosionan las larvas. Pueden sobrevivir un periodo de tiempo muy grande, hasta 6 meses, 7 meses si se quiere. También tienen como temperatura óptima para proliferar y multiplicarse un rango de 30 a 35 grados, y su ciclo puede variar en función de esas temperaturas óptimas. Cuando hablamos de temperaturas óptimas de 35, estamos contemplando que su ciclo de vida lo completa todo en 20 días, y con temperaturas subóptimas cercanos a los 20 grados pueden ser hasta 90 días la duración del ciclo. Ya hablamos de Rhizoperta, y Rhizoperta tiene la particularidad de poder ser plaga primaria o plaga secundaria, porque también la encontramos en harinas. Entonces es por eso que encontramos a Rhizoperta en ambas clasificaciones. Plodia es una de las polillas más frecuentes de encontrar a nivel mundial. Se caracteriza y se diferencia de Citotroga, como vimos anteriormente, por esas manchas marrones que tienen en sus alas, bien características. Se encuentran muy vinculadas a harinas, a materias primas como el cacao, por ejemplo, dentro de la industria. Y tiene desarrolladas feromonas que ahora vamos a explicar qué son, para la comunicación, y existen muchas herramientas para monitoreo y control de esta especie y de otras que están taxonómicamente emparentadas. Dentro ya de los insectos más grandes, estamos hablando de insectos de más de 1 centímetro, aparecen los tenebrios, los cuales tienen larvas o adultos también grandes. Es muy frecuente encontrarlos en afrecho, en salvado. Son plagas fácilmente visibles y no aparecen, ya cuando aparecen tenebrios, porque está el material muy deteriorado. Es raro que esto sea la primera plaga que aparezca. Normalmente los tenebrios aparecen en situaciones donde los niveles de plagas han crecido. Por el otro lado, en la comparación de tamaño y dentro de la clasificación de plagas secundarias, aparece el escarabajo de grano oxidado o Cryptolestes, que es muy pequeño. Estamos hablando de un insecto de 2 milímetros, de un color como si fuese óxido, un color, de ahí viene su nombre científico, ¿no? Cryptolestes ferrugineus, perdón, ferrugineus. La hembra coloca huevos en granos partidos o directamente sobre la harina, y se caracteriza porque son muy tolerantes a temperaturas altas. Y de hecho buscan temperaturas altas para multiplicarse. Es típico de verano la aparición de esta plaga muy chiquitita. Temperaturas altas me refiero a 38 o 40 grados. Lo que para uno puede ser restrictivo, para otros es favorable esa temperatura. Otra plaga que es una plaga cuarentenaria es el Trogoderma granarium, el gorgojo capra. Es una plaga que es importantísima, primero por su gran capacidad de tolerar diferentes biocidas en los momentos de hibernación, por su gran capacidad de esconderse en pequeños lugares. Cuando entra el frío, cuando entra en su etapa de letargo, baja su metabolismo máximo, que si hacemos tratamientos residuales, normalmente no los afectan, y si hacemos tratamientos incluso de gases, si no tiene una hermeticidad adecuada al lugar, puede ser que la plaga también lo tolere, porque las pérdidas que pueden ocasionar esos gases no es suficiente para el control de esta plaga. Es muy común encontrarla en contenedores que transportan material. A veces puede haber en alguna endija, y si los contenedores no tienen una buena hermeticidad, presencia de trogoderma, y contaminar así material que se está enviando en exportación. Y otro principal problema que genera trogoderma es que está asociada la presencia de trogoderma con la posibilidad de contaminación de Aspergillus flavus, el cual está vinculado con la aparición de aflatoxinas, ¿no? Y con el riesgo tóxico que ello conlleva. Hay varios trogodermas. Es importante que cuando se hace una detección de trogoderma haya una buena identificación para saber si es granarium o no, porque también hay otros tipos de trogoderma y que no tienen esta nomenclatura de plaga cuarentenaria, porque cuando hablamos de presencia de trogoderma granarium, las acciones a llevar adelante tienen que ver con normativa internacional, y específicamente con
estrategias de monitorización y demás, sobre todo en países como España que están libres de Troderma. Existe una tercera clasificación es conocida como plagas terciarias. Alguna bibliografía lo mete directamente en plaga secundaria. Se puede hacer una diferencia de que ya acá aparecen cuando el grano está extremadamente deteriorado. Y específicamente mencionamos a ácaros, como el ácaro cirrus, por ejemplo, es una de- de estas especies. Estas especies generan diferentes tipos de daño y para que podamos entender cómo se forma y cómo se propagan las plagas y cómo esta propagación va a dañar el grano, siempre mostramos este esquema que me parece muy gráfico, en donde tenemos una mezcla de diferentes tipos de materiales. Supongamos que inicialmente tenemos granos sanos y de repente incluimos en esa masa de granos un lote, una cantidad de granos contaminados. Esos granos contaminados van a generar una presencia de insectos, los cuales van a provocar un punto caliente. Ese punto caliente va a estar dado y generado por el propio metabolismo del insecto al alimentarse de los granos sanos. Ese punto caliente se va a expandir, generando al mismo tiempo aire cálido y húmedo, que tiende a acumularse en techo y paredes del silo, formando así una condensación en la superficie y provocando de esta manera que el punto de contaminación de insectos se disemine, porque los alimentos alrededor, más la humedad que favorece y la temperatura, los alimentos se van a ir agotando y esos insectos van a ir aumentando la superficie de expansión. Cuando se aumenta, se incrementa ese punto de condensación, se va a generar mayor cantidad de aire y mayor expansión de puntos calientes, provocando así proliferación de hongos, acumulación de granos deteriorados, acumulación de insectos muertos y acumulación de detritos conocidos como harinas en el fondo de esos hilos. Así es como prolifera esquemáticamente la multiplicación y el daño de los insectos. Pero los podemos clasificar esos daños en directos o indirectos. Directos es cuando directamente afecta por consumo al grano, ya sea provocando pérdida de peso, disminución del poder germinativo, disminución del valor nutricional, o también esa pérdida de disminución de valor nutricional o poder germinativo tenga que ver con una contaminación, dada la presencia de microorganismos, presencia de eyecciones, etc. El daño indirecto tiene que ver específicamente con el calentamiento, la condensación de zona fría, aparición de hongos y producción de enfermedades también vinculadas al consumo de material contaminado con hongos y, por supuesto, mayores costos de almacenamiento. Todo esto lo podemos manejar estableciendo una estrategia de manejo integrado. Ese manejo integrado consiste en agarrar diferentes tipos de herramientas, ordenarlas, buscar que generen interacción y un sinergismo entre ellas para poder llevar a un control efectivo. Como ustedes pueden observar en esta pirámide, hablamos de un manejo poblacional con una base en la inspección, control cultural, físico, si se quiere en algunos casos control biológico, químico y monitoreo. Cada una de estas tiene una importancia y un rol determinado, pero es fundamental la interacción de este tipo de herramientas para poder, sobre todo, establecer estrategias de control en sistemas ecológicos. Ahora, lo primero que tenemos que saber, como mencioné ya varias veces, es qué tipo de plaga tengo y cuánto plaga tengo. Y para eso tengo que implementar estrategias de monitoreo. En ese sentido, me enfoco en la recepción, me enfoco en post cosecha, por ejemplo, observando muestras, me enfoco también en la observación de esas muestras en laboratorio, ya sea a través de diferentes técnicas como puede ser flotación, rayos X, tinturas, por ejemplo, para ver ese tapón característico de los gorgojos que mencionamos, o también una toma de muestra en almacenamiento, mediante muestreo y observación, lo que se conoce coloquialmente como catre, por lo menos en Argentina se menciona así. Temperaturas, de manera indirecta, obviamente que esos puntos calientes que le mostraban en diferentes hilos, producto de la actividad metabólica, se pueden medir y es una forma indirecta de determinar la presencia de algunos insectos. O por la captura de trampas específicas o no específicas. Y si hablamos de trampas específicas, tenemos que mencionar las feromonas.
Las feromonas son sustancias químicas volátiles, imperceptibles por nosotros, pero que desencadenan comportamientos muy marcados dentro de los insectos. Y esos comportamientos tienen que ver con varias cuestiones. En función de ese comportamiento, tiene una forma correcta de denominarse. Pero cuando hablamos de este tipo de sustancias, específicamente, más que referirnos a feromonas, yo siempre digo que la forma correcta de mencionarlas son semioquímicos, porque no solo hay feromonas, también puede haber olores de alimentos que desencadenan atracción y en ese caso se denominan cairomonas. En líneas generales, para las plagas que mencionamos, están desarrolladas lo que se conoce como feromonas sexuales, que son feromonas que emite el macho o la hembra, dependiendo de la especie, para llamar al sexo opuesto para poder reproducirse y copular. La forma de identificar estas sustancias químicas, de sintetizarlas y de colocarlas en un dispositivo de liberación controlada, que hay diferentes tipos de dispositivos, nos permite que el insecto vaya de manera más eficiente detrás de esa señal química por sobre la señal natural que puede encontrar en ese ámbito. Entonces, ¿cómo nos sirve a nosotros las feromonas dentro de un programa de manejo integrado? Podemos y nos permite capturar individuos. Esa captura de individuos, por supuesto, que va a generar una disminución en la capacidad de reproducirse y en la presencia de insectos, claro está. Puede evitar la cópula si liberamos una gran cantidad de feromonas específicas en un entorno cerrado. Lo que va a suceder es que el macho puede tener frente a la hembra y sus receptores antenales, las feromonas en los insectos las perciben por las antenas, es como si fuera en la nariz de los insectos. Entonces, si se le satura las antenas de esa señal química de feromonas, el macho puede tener enfrente a una hembra y no la identifica como tal. Al no identificarla como tal, no se reproduce y se corta el ciclo vital. Eso se llama técnica de confusión sexual o técnica de interrupción del apareamiento, y es por eso que pongo que las feromonas, dentro incluso de marcos de manejo ecológico, son excelentes para monitoreo y para control, porque el control evitando la cópula es algo absolutamente fantástico, duradero, de fácil aplicación y específico para plagas determinadas. Si queremos hacer tratamientos puntuales químicos, el hecho de la monitorización nos permite saber cuándo están las fases adultas, a veces no para producción ecológica, pero queremos hacer un tratamiento espacial en un lugar donde estoy almacenando materia prima y muchas veces ese tratamiento espacial está enfocado en control de los adultos. Entonces, ¿cómo sé cuándo esas larvas pasan a estado adulto y cómo puedo yo eficientizar esa aplicación para matar a todos los adultos? Adecuando lo que se conoce como timing de aplicación. Y la mejor manera de tener un correcto timing de aplicación es con monitoreos. ¿Tá? Entonces, eso me va a permitir poder establecer y evidenciar la dinámica poblacional de la plaga y poder saber cuándo es más eficiente una estrategia de control, en este caso espacial, así como una red de monitoreo en diferentes lugares de la industria me permite, a través de una red homogénea de colocación de estas trampas, me permite saber cómo se está dispersando la plaga dentro del entorno y poder así identificar zonas calientes con mucha presencia y zonas de menor presencia de la plaga y vincularla a información, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de herramientas. Recordemos que son herramientas duraderas. No implica la muerte inmediata de la plaga, pero sí implica una muerte súper efectiva. Me gusta mostrar este ensayo en donde en el 2008, como se puede ver en los gráficos de color rojo, se cuantifica la presencia, en este caso de Plodia, de esta polillita en una industria donde se almacena cacao. Como se puede observar, cuando comienzan los calores, en abril, mayo empiezan a aumentar la cantidad de presencia de individuos y los tratamientos llevados a cabo en ese año, en el 2008, están representados por estas flechitas, que son más de 10 tratamientos a lo largo del año, mientras que en una situación similar, en el 2009, en vez de hacer tratamientos químicos, se aplicó un sistema de confusión sexual. Ese sistema de confusión sexual saturó el ambiente de feromonas, evitó que esas polillas se multipliquen entre sí. Por ende,
como se puede observar en las barras de color azul, en el 2009, año donde se estableció la técnica de confusión sexual, los niveles poblacionales de diploidia bajaron significativamente. Se redujo la población en más de un 80%. Y solamente se tuvo que hacer 2 tratamientos químicos. Pasamos de más de 10 a 2 tratamientos químicos y estrategia de confusión sexual. Los tratamientos químicos son compatibles con la estrategia de confusión sexual en los sistemas de almacenamiento convencionales, claro está. Pero estamos acá hablando de almacenamientos ecológicos, entonces vamos a concentrarnos en las herramientas no químicas. Y para ello, lo primero que aparece, porque cuando hablamos de plagas yo hice un foco fuerte en todos los que encontramos en el grano, pero hay otras plagas también en el medio, y entre ellos aparecen plagas de mayor tamaño como los roedores, y es importante el ordenamiento, la restricción en determinados entornos del alimento que habitualmente consumen, en este caso, plagas como roedores. O sea, desde la correcta estiba, desde estrategias de cerramiento, de estrategia de detección de señales de presencia como deyecciones, material roído, manchas de grasa, manejos de los entornos, que los roedores tienen lo que se conoce como neofobia. Entonces, este entorno, el roedor se va a sentir mucho más cómodo para poder ingresar a esta industria, mientras que en un entorno donde tenemos el pasto corto, esta especie de caminito con piedras, le dificulta el acceso. No significa que con esto solo se controle el problema de roedores, pero sí ayuda a evitar el control de roedores. Lo mismo que los cerramientos. Reparaciones que evitan que los roedores accedan de un lugar a otro es fundamental para evitar la proliferación de los mismos y para evitar que accedan al alimento. Zonas que deben ser cerradas, debajo de las puertas, la colocación de burletes es fundamental, puertas que tienen que ser cerradas, y acá tenemos que trabajar también con el tema operarios, porque muchas veces estas puertas están automatizadas para que se cierren, pero se traban porque el operario entra y sale y se piensa de que es más fácil entrar y salir por una puerta que queda abierta, permitiendo el ingreso de cualquier tipo de plaga. Lo mismo que estas cortinas de polietileno, que son eficientes cuando llegan hasta el fondo, hasta el piso, perdón, y tienen una superposición del 5%, pero de nada sirve si estas cortinas tienen viento o si estas cortinas las atan para facilitar el paso del operario. Entonces también acá hay una cuestión cultural que hay que llevarla adelante. Lo mismo que la colocación de luces. El reemplazo de luces blancas por luces amarillas para iluminación puede ayudar un poco a disminuir la presencia de algunos insectos. La colocación de luminarias alejadas de las zonas de ventanas también. Si tenemos zonas de ventanas, tenemos que tener mosquiteros para evitar que ingresen insectos del exterior. Se entiende también que hay que compatibilizar con la actividad humana en ese entorno industrial. Entonces, si hay gente trabajando, tenemos que entender que tiene que haber una circulación de aire porque hay gente trabajando. Y la respuesta de los insectos al estímulo luminoso es algo muy interesante que desde Persis se explota mucho porque desarrollamos y somos fabricantes de trampas de luz para poder monitorear y capturar muchos de estos insectos, los cuales también son plagas en sistemas de almacenamiento. Recuerden que los insectos pueden responder de dos maneras ante la luz, de manera positiva acercándose o de manera negativa alejándose. Típico caso de moscas, polillas, algunos coleópteros, y la manera negativa es típico caso de cucarachas, que le escapan a la luz. La respuesta ante el estímulo luminoso nos permite poder estudiar y saber que los insectos no responden de igual manera a cualquier tipo de luz. Si bien los insectos que tienen un estímulo, una respuesta a ese estímulo positiva, que se acercan a la luz, van a acercarse a determinado tipo de luz, es mucho más eficiente cuando hablamos de un determinado nivel de longitud de ondas. Ustedes saben que la luz se clasifica por diferentes tipos de luces en función de la longitud de onda. La luz tiene un comportamiento dual, se comporta como ondas y como partículas. Cuando analizamos a la luz con su comportamiento como ondas, lo clasificamos con una frecuencia y una longitud de onda. Y cuando hablamos de frecuencias entre 315 y 400 nanómetros, es lo que se conoce como luz ultravioleta del tipo A, que es la más eficiente para atraer insectos. Todo este análisis de los diferentes tipos de luces es lo que se conoce como el espectro de acción. Y dentro de la luz ultravioleta A resulta muy atractiva para varias especies de moscas y varias especies de polillas, con lo cual nos permite a nosotros en sistemas de producción tener
una respuesta de captura eficiente. Recordemos que este tipo de herramientas nos va a permitir también detectar en ambientes donde no podemos tener presencia de insectos rápidamente la presencia de los mismos. Y muchas veces son herramientas obligatorias y necesarias, además de necesarias, para poder cumplir con determinados estándares de calidad. Por ejemplo, estándares como BCR, en donde hay cláusulas específicas que hablan del manejo integrado, en donde específicamente se menciona el uso de insectocaptores o trampas con feromonas también. Acá tenemos varias. Rápidamente, para no desviar esta charla y hablar de detalles de insectocaptores, pero recordemos que los podemos clasificar, estos insectocaptores, y en diferentes tipos y tecnologías, y que en función de las necesidades podemos elegir el adecuado, pero es importante que cuando elijamos el insectocaptor adecuado también los coloquemos de manera correcta. Para eso, en un plano específico de una industria, tenemos que identificar las áreas de acceso, donde van a tener contacto con el exterior y permitir la entrada de determinados insectos, áreas internas donde pueden acumularse materia prima que pueden generar focos de desechos y proliferación de algún tipo de plagas como moscas, por ejemplo, en donde pueden haber basuras, drenaje, desechos orgánicos, zonas de preparación de alimentos, y hay zonas críticas donde no pueden estar la presencia de insectos porque está el producto final. Entonces la colocación y la densidad de las trampas va a depender específicamente de esas áreas, independientemente de los metros cuadrados de cobertura, porque está claro que un insectocaptor, dependiendo de la tecnología, dependiendo de la cantidad de tubos y demás, cubre una X cantidad de metros cuadrados y uno puede hacer el cálculo de, bueno, tengo tantas superficies, tantos insectocaptores por metro cuadrado. Pero muchas veces esa densidad tiene que reforzarse en función de la necesidad de no presencia de insectos en cada área. Y todos estos insectocaptores fueron desarrollados inicialmente con tubos fluorescentes que emiten esa longitud de onda específica conocido como luz ultravioleta del tipo A. Pero, ¿qué pasa hoy día? A partir de agosto del 2023 se prohibió en Europa el uso y la fabricación de tubos fluorescentes para iluminación, de lo que son los tubos T5 y T8, que es un tipo de clasificación de tamaño de tubo. Por ende, está absolutamente prohibido usarlos para iluminación. Y se hizo una extensión hasta el 2027 del uso de estos tubos fluorescentes para trampas que tengan una importancia sanitaria como los insectocaptores. Pero estamos en el 2024, estamos atravesando, comenzando este proceso de cambio. Tenemos que hacer esa transición de los tubos fluorescentes a alternativa de tubos fluorescentes. Y la alternativa se llama luces LED. Y no todas las luces LED emiten la longitud de onda específica UVA que es eficiente en la tracción. Y así como no todas las fluorescentes hacen LED puntual, 360 o reflejada, dependiendo de la tecnología del fabricante. Entonces es importante enfocarnos, y cuando nos enfocamos en el tipo de tecnología específica LED, ver cuál se ajusta para el entorno donde yo quiero aplicar esas tecnologías. Vamos a hablar mucho de tecnología LED en los próximos webinars porque tenemos bastante material para mostrarles, así que espero que si están interesados también sobre esto participen de otros webinars que prontamente vamos a estar anunciando. Otra forma de controlar la plaga es con la temperatura. Ustedes saben, si nosotros subimos mucho la temperatura o bajamos mucho la temperatura, podemos hacer un control de la plaga en diferentes estadios. Los cambios abruptos son más eficientes que los cambios progresivos. Si yo subo de a poquito la temperatura o disminuyo de a poquito la temperatura, hay una tendencia que la plaga puede adaptarse mucho más que si el cambio es brusco. Para eso tengo diferentes
tipos de herramientas dentro de silos, donde puedo hacer forzar aire, puedo forzar calor y llevar a un punto que me mate a las plagas. Pero cuánto necesito subir la temperatura para eliminar las plagas por calor o cuánto necesito disminuirla va a depender de la plaga. Y cada plaga tiene su temperatura óptima para sobrevivir, como estuvimos viendo, y también tiene su temperatura óptima para morir. Y no todos los estadios mueren de la misma manera, ni con la misma cantidad de tiempo. Entonces, se requiere buscar alternativas, promedios de manejo de temperaturas durante un periodo de tiempo determinado para matar de la mejor forma esa plaga y no afectar a las características organolépticas del grano, porque también si aplico mucha temperatura puedo afectar a las características propias de ese grano. Normalmente estamos hablando de temperaturas entre 50 y 57 grados. Existe control físico, y acá voy a hablar un poquito de las tierras de atomea. Las tierras de atomea es un polvo inerte que está constituido básicamente por restos fósiles de algas que tienen esta forma y tienen cierta carga electrostática que se adhiere al cuerpo del insecto. Cuando el insecto se mueve, lo que ocurre, producto de ese movimiento, es que va a lacerar el esqueleto, porque los insectos y los ácaros tienen exoesqueletos, o sea, el mismo esqueleto que nosotros tenemos por dentro, ellos lo tienen por fuera. Es por eso que cuando van creciendo van dejando exuvias, pelechos, que son restos del exoesqueleto, hacen mudas. ¿Tá? La tierra de atomea lo que genera es que el insecto se le adhiera este tipo de estructuras en el cuerpo, cuando se mueve se va lacerando y termina muriendo por deshidratación. Son muy efectivos, son aptos para producciones ecológicas, se pueden aplicar directamente sobre el grano, se pueden aplicar directamente sobre el grano, pero la gran contra que tenemos es la dosis, porque se requieren dosis muy altas. Es un polvo inerte y las dosis estamos hablando de 2 a 3 kilos por toneladas de grano. Puede tener cierto grado de protección, puede tener cierto grado de protección, pero también esto hace que tenga un alto costo en fletes y aplicación. Es un tratamiento permitido en producción ecológica orgánica y existe alguna alternativa interesante a la tierra de atomea, como por ejemplo algunos inertes que nosotros comercializamos bajo la marca comercial de Nuvagrain. No sé si han escuchado este producto. Es un producto también apto para la producción orgánica, muy utilizado en este tipo de producciones y en producciones convencionales también, que consiste en una mezcla de principalmente bicarbonato de sodio y 10% de un agente de flujo mineral. Esto genera un daño físico similar a la tierra de atomea, pero tiene un agregado que evita el consumo de los insectos. O sea, cuando el insecto percibe el Nuvagrain, deja de alimentarse del grano. Esto es eficiente porque rápidamente, ante el mínimo contacto, no hay que esperar un tiempo para que el insecto se muera, sino que el insecto ya deja de dañar el grano. El polvo se puede aplicar en estructura o se puede aplicar directamente sobre el grano. También eh, aumenta el límite inferior de explosividad la aplicación de este tipo de producto y limita que se aglomere, ¿no? Facilitando también la aspiración y la limpieza del grano sucio que queda en el momento de limpieza. La aplicación se puede hacer con un líquido en un pulverizador, más o menos la dosis es 1 kilo de producto cada 5 litros de agua. Se puede hacer una aplicación directa sobre el grano. En aplicaciones grandes se recomienda utilizar una tolva con tornillo dosificador de polvo y la incorporación debe hacerse en el punto del paso del grano en el entorno cerrado siempre. Y también se puede hacer una aplicación en polvo por soplado. El entorno que hay que proteger debe estar cerrado, que no hayan corrientes de aire para que el Nuvagrain se mantenga en suspensión en todo el volumen del aire del entorno. Y debe permanecer cerrado al menos 2 horas, 3 horas, para que pueda asentarse en todas las zonas de manera homogénea. Algunos detalles de la dosificación. Estamos hablando en superficie de 20 gramos cada metro cuadrado y estamos hablando sobre grano de 20 a 30 kilos de Nuvagrain cada 100 toneladas de grano. Es apto producción orgánica. Ejemplo de aplicación en ventilación.
con un atomizador de mochila, con una pistola Venturi o con un aplicador de polvo. ¿Existen otros métodos? Claro. Tenemos las atmósferas controladas, que consisten en reemplazar el aire por otras cosas. Básicamente es CO2, es dióxido de carbono. ¿Hay algún otro tipo de tratamiento que elimina el oxígeno? Es lo que se denomina anoxia. No se usa tanto para granos, se usa más para patrimonio cultural, patrimonio histórico, en algún tipo de plaga para algo más pequeño. Pero en el caso de granos y para determinados tipos de productos en ambientes absolutamente herméticos, lo que se busca es cambiar el oxígeno por el CO2, por ejemplo, en contenedores, cámaras, silobolsas. No tiene contaminación, sirve para productos con destino de confitería y el tiempo de exposición que tiene que estar en contacto el CO2 eh, va a variar en función de la concentración que logremos internamente. Para que tengamos una referencia, si logramos un 80% de CO2, en 8 días se hace el control tanto de estadios juveniles como de huevos. Y si logramos una concentración del 20% de CO2, el tiempo de exposición tiene que ser 3 semanas. Aproximadamente se busca un mínimo de 35% de CO2 durante 15 días. Es muy importante no usar este tipo de tratamiento cuando hay contenedores con sellos defectuosos o tratamientos que se necesitan un control en menos de 15 días. ¿Tá? Algunos ejemplos de estos tubos de CO2, para tener una referencia, un tubo de 30 kilos te rinde aproximadamente 15 toneladas de granos almacenados. Y por último, para hacer una breve mención de algunas sustancias que podemos encontrar en el mercado, químicas, si bien salimos acá un poco de la producción ecológica, pero para ya ir cerrando la charla, vale la pena repasarlo, tenemos tratamientos con gases, principalmente la fosfina, que es esa reacción química por hidrólisis del fosfuro que se transforma a fosfina, que es un gas letal, el cual puede provenir de fosfuro de aluminio, de fosfuro de magnesio, y tiene la particularidad de no tener un poder residual, tiene que ser aplicado por personas idóneas y es un tratamiento curativo y rápido. Cuando hablamos de insecticidas líquidos podemos tener tratamientos curativos o preventivos, depende mucho de la relación dosis-efecto, de qué estamos buscando, cómo se aplica, y es importante seleccionar el ingrediente activo y la formulación en función de las necesidades, contemplando aspectos específicos como la vida media del producto y los tiempos de carencia. Por ejemplo, los tratamientos que podemos llevar adelante con tratamientos líquidos. Aspersiones residuales en instalaciones, sobre paredes, pisos, techos, equipos, tanto interna como externamente. Aspersiones protectoras directamente sobre el grano a granel. Esto es como preventivo, se pueden hacer aplicaciones con bombas específicas en los momentos de carga o en algunos casos hay mucha restricción en esto, ojo con esto porque en nuestra industria en España está restringido, se puede aplicar nebulizaciones. En España no se puede particularmente, pero en algunos países sí, por eso lo pongo acá porque esta presentación la tengo para otros lugares. Fíjense en esta tabla, cantidad de principios activos permitidos en Argentina hace 10 años, no, más de 10 años, en el 2005, perdón. Y esto es lo que actualmente se permite. ¿Tá? Y esto es extrapolable también en cuanto a insecticidas líquidos neurotóxicos también en Europa. O sea, estamos hablando de que hoy día podemos aplicar dos ingredientes activos, el primifosmetil y la deltametrina. Entonces nos reducimos las alternativas en un piretroide y un fosforado. Cuando hablamos de la deltametrina es un buen producto para aplicar, obviamente en tratamientos convencionales, que tiene ciertas características. Normalmente aplicamos el Cabiol ULB6, que es una deltametrina del 0,6%, a una dosis de aplicación sobre grano de 42 a 86 mililitros por tonelada, perdón. De esta manera no supera el límite máximo permitido del LMR, que es de 1 ppm. Y en el caso del pirimifosmetil, que también tiene cierta ventaja, es un fosforado, la dosis es un poco menor, pero porque la cantidad
de concentración del Actelic es mayor, no estamos hablando de un producto al 0,6%, sino que el Actelic es un primifosmetida al 49,02%, con lo cual la dosis de aplicación nos referimos entre 5 y 8 mililitros. ¿Tá? Eso nos permite poder manejarnos dentro de los límites máximos de residuos, dentro del MLR permitido para comercializar en productos convencionales. Existen también alternativas de piretrinas naturales, las cuales permiten una aplicación del 6 al 8% sobre el grano. Son productos con menor toxicidad que un piretroide. Menor toxicidad que un piretroide significa un producto más seguro, si se quiere, pero al mismo tiempo no es un piretroide. Entonces tiene sus pros y sus contras. Aplicado de manera correcta, tiene un plazo de seguridad de 2 días y un periodo de protección de 6 meses. Estamos justo con una promoción del Pigren, de las piretrinas naturales, así que si quieren probar este producto, es un muy buen momento para probarlo. Podemos incluso combinarlo con alguno de otros piretrinas, con algún otro piretroide o fosforado para potenciar un poco el uso de esto y lograr una sinergia. Si quieren, podemos hablar un poquito más en contacto eh, personal sobre este tipo de combinaciones de las piretrinas naturales con otro tipo de productos. Importante, y para ir cerrando, conocer la legislación mundial, conocer los límites máximos de residuos, respetar las dosis de uso, evitar sobre o subdosificaciones, respetar los tiempos de reaplicación, conocer la trazabilidad del producto, dosis de aplicación, los lugares donde estamos almacenando y generar estrategias de manejo para evitar la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Hay varias definiciones, voy a hablar rápidamente para no aburrirlos. Cuando nosotros aplicamos siempre un mismo grupo y modo de acción de un insecticida, matamos la plaga siempre de una misma manera. Biológicamente la plaga va a desarrollar estrategias metabólicas para aguantar las dosis que antes le resultaban letales. Un insecto no nace resistente, no nace susceptible y se vuelve resistente. El insecto nace resistente o nace susceptible. La particularidad que tiene de esa resistencia es que se hereda. Entonces, mamá resistente y papá resistente van a dar descendencia resistente. ¿A qué voy con esto? Si siempre aplicamos el mismo insecticida, inevitablemente van a aparecer fenómenos de resistencia. La forma de manejar un problema de resistencia es haciendo una correcta rotación. Si uno puede establecer una rotación con productos que tengan diferentes sitios y modo de acción, evito la resistencia y la manejo de esta manera, haciendo eficiente y eficaz el producto que estoy aplicando. Por eso, dentro de las producciones ecológicas donde no aplico ese tipo de productos y pueden llegar a haber algún tipo de tratamientos físicos, la posibilidad de aparecer fenómeno de resistencia es menor. Pero para saber si tiene o no resistencia, tengo que pasar del sistema de producción ecológico al sistema de producción convencional. Pero en sistema de producción convencional, el rol de manejo integrado, con todo esto que vimos no químico, también es fundamental, porque me evita, o sea, puedo matar a la plaga de otra manera que no sea química, evitando de que se junten dos resistentes y den descendencia. Por eso es importantísimo establecer estrategias de manejo integrado. Todas estas herramientas que estuvimos viendo, ver de qué manera las podemos interactuar para poder llevar adelante una estrategia eficaz de control. Es muy importante llevar adelante estrategias de manejo integrado, así como estrategias de monitoreo. Por eso no subestimemos la necesidad de establecer redes de utilización de monitoreo mediante feromonas, las cuales nos van a brindar mucha información, o de insectocaptores. Conozcamos la legislación vigente y manejemos, cuando hagamos aplicaciones, un plan de rotación para evitar esos fenómenos de resistencia. Muchas gracias por su tiempo. Estuvimos 1 hora y cuarto hablando sobre sistemas de manejo y sobre plagas. Como podrán ver, a mí me gusta mucho hablar sobre estos temas. Así que no sé si tienen alguna duda. Les dejo mi correo electrónico por las dudas. Es hernan.funes@pelsis.com. Si surge alguna duda al respecto, si tienen alguna consulta o tienen alguna inquietud respecto al uso de algún producto o quieren probar alguno de los productos que estuvimos viendo que no estén habitualmente probándolos, se contactan con nosotros. Tenemos una red comercial específica desarrollada para poder
evaluar este tipo de acciones y llevamos adelante pruebas como para que ustedes mismos puedan ver, evidenciar la eficacia de estos sistemas de manejo. ¿Algunas dudas, preguntas? No sé si hay. No sé si quedó alguien despierto. Que bueno, les agradezco mucho. Si no hay dudas, este, este, esta charla va a ser subida a YouTube en los próximos días. Recuerden, quienes estén interesados en llevar adelante a un webinar respecto de, de, de trampas de luz con tecnología LED. Vamos a tener uno en junio, ya les digo específicamente la fecha, el 11 de junio. Acá apareció una pregunta, por eso estaba leyendo mientras hablaba y estaba hablando lento. Pregunta Juan Antonio, interesante pregunta. ¿El Pigren tiene certificación para uso de producción ecológica? La respuesta es no. Eh, el Pigren es una piretría natural, pero no tiene certificación para uso de producción ecológica. Eh, sí lo tiene el Nuvagrain, así que eso también puede ser interesante si quieres una alternativa con certificación que avale el uso sobre el grano. Juan, si quieres, me escribes y te paso más información. Eh, bueno, quedamos en contacto, cualquier cosa, y bueno, muchas gracias por conectarse. Hasta luego.